Saludos, 5, 4, 3, 2, 1, jueves 24 de agosto 2023, qué bueno que están con nosotros en este juevesito para compartirles nuevamente cosas de diseño. Les acabo de compartir hace unos momentos, por ahí visiten mi página en Facebook, un video donde nos describe la maestra, la gran teacher Rosina. Pues está muy bien ese tip. Es que mejor que ella, nadie mejor que ella para darnos una sugerencia mejor para abreviar. Bueno, no tan abreviado, pero sí es otra manera de hacer unos chalecos, como les había dicho. El único, ustedes deben de tener una camiseta que les quede bien, la doblan y de la forma lateral la colocan sobre la tela, y sobre ese molde van a hacer los detalles que les dice la maestra para que les quede. Y únicamente pues la costura va a ser aquí arriba en la parte esta de los hombros y a los costados, pero pues hay que acomodar bien la tela sobre, el molde bueno, el diseño que vayamos a hacer en las modificaciones que nos brinde este tip, porque sí se requiere pues una manera más pues como yo les diría maravillosa, porque sí, la verdad que me gustó mucho el diseño. Y bueno, ya queda a criterio si ustedes quieren elegir dependiendo la técnica, porque sí, como les había yo ya en otro video y más o menos dicho cómo se cortaba un diseño así de saco, esa es una manera. La otra, pues hay varias técnicas, hay una inclusive que pues se hace un doblez en tercera pero la tercera dimensión, el manejo de la tercera dimensión es lo que da el éxito al molde, que quede perfecto, que muy de acuerdo a la figura a la que se está vistiendo, al cuerpo. Entonces eso es lo que me fascinó de esta manera de aplicación. Y pues sí, desde luego que tiene que haber, ahora lo que les decía del pantalón, sí hay otro video que me encantó, pero no soy muy buena luego para transmitir. Luego sí tiene la opción para compartir, otras veces no tengo yo la manera, no le encuentro ahí, pero bajar el tiro para aumentar la altura de lo que es la cintura, ¿no? O sea, también. Entonces es la curvatura esta del pantalón que se tiene. Entonces vamos a tomar 7 centímetros de referencia a partir de la cintura hacia abajo, y entonces a esa altura trazamos una línea horizontal sobre la cual vamos a poner un papel cebolla abajo para hacer el molde adecuado, y entonces dar una nueva altura a lo que es la línea curva. Sí, para que me entiendan. Y al bajar nosotros el ángulo sobresaliente del molde, vamos a aumentar lo de arriba y sí se disminuye lo de abajo. Entonces hay que tomar en consideración esos detalles. Y bueno, ya con eso podemos, ya con el molde hecho. Pero bueno, pues sí se requiere. Hay un video sobre de esto, cómo bajar cómo aumentar el tiro, se llama así el video, ¿no? Entonces ahí en el YouTube, qué maravilla de técnicas, ¿no? Si hay alternativas. Y es que la tercera dimensión de la nalga es lo que hace la diferencia entre ajustar muy bien la entrepierna en un pantalón. Entonces, eso es lo que hay que buscar, la manera de bajar lo que le llamamos el tiro, de la cintura hacia arriba. Al modificar digamos, bajamos el tiro, disminuimos la parte de abajo, pero al estar poniendo el molde, vamos haciendo la curva poco a poco, y luego ya hasta bajarla hasta los 7 centímetros, y entonces ya definimos en un molde, pero hay que compensar esos cortes que digamos para ajustar el ancho y todo. Entonces tiene toda una técnica, porque sí es digamos que trasladar
ese ángulo hacia abajo, pero tenemos que hacer diferentes cortes al piquito y el piquito, y es lo que le vamos aumentando, pero entonces tenemos que poner la dimensión que cortamos, la compensamos, y es poner en cierta manera parches en la entrepierna. Para mí es medio complicado en realidad, por eso pues pero a quienes sean hábiles para ver esas observaciones que nos hacen, pues con este video pues sí les puedo ayudar. Búsquenlo en el YouTube y se los sugiero para que así les salga mejor su corte de pantalón, pero si no, no se preocupen. Entonces yo les doy otro tip. Ustedes tienen un pantalón viejito que les haya quedado, pues descósanlo y así ya tienen el molde perfecto en tercera dimensión. Ya nomás le agregan lo que es la pestaña para coserle la costura. Le agregan ahí unos 2 centímetros para agarrar la costura, y si la tela es hilachenta ya la pueden doblar y a mano hacerle lo que es el acabado ¿no? Y entonces ya les queda su pantalón. Ese es otro tip que les doy, porque sí se me hace muy complicado estar trasladando el tiro hacia abajo 7 centímetros. Hay que tener algo de paciencia para ir viendo esos, y solamente quien tiene experiencia en manejar ese tipo de plantillas, digo, por eso yo les decía que no, pues para una que acaba de empezar medio que en eso, pues no me siento lo suficiente, digamos, trasladar. Más o menos le entendí, o sea que sí, que nada más lo que tenemos que hacer es tomar 7 centímetros en el modelo original al que le vamos a hacer la modificación, y marcar una línea horizontal, pero conservando la altura de los dos lados del molde, y que sean 7 centímetros, y a partir de ahí vamos a colocar el siguiente molde para trasladar la curvatura hacia abajo, pero la de arriba entonces tendría que modificarse esa parte, y obviamente pues hay que compensar, ¿no?, lo que quitas tú arriba para que no pierdas lo angosto de la medida que tienes ahí en tu delantero y en el trasero. Entonces es toda una técnica que solamente quienes manejan esos moldes o son pues más digamos han tenido ese conocimiento en capacidad, y han aplicado con coherencia, ¿no?, la teoría y la práctica, pues más o menos le hallan. Yo por ver el video pues me cuesta trabajo explicar cómo es, entonces por eso prefiero mejor remitirlos a ese video, ¿no? Entonces digo, no, pues estamos aprendiendo, en realidad pues se hace lo que se puede, ¿no? Pero pues ahí vamos dándole forma, y pues el diseño nos tiene que quedar. Pero si tomamos la medida de lo que es en la manera lateral, la medición de lo que es la cadera, para hacer el molde como lo aconsejan de primera intención, sin tener que estar bajando o subiendo la curvatura, pues es lo ideal, sería lo ideal. Y pues ahí los ajustes es dependiendo digamos lo que se busca, ¿no?, compensar. Entonces igual pasa aquí aparte en los cortes de plantillas femeninas, así para los delanteros, por la dimensión del busto hay que tomar la medida también para lateralmente darle esa tercera dimensión. Entonces esos son nada más y nada menos, son detalles importantes para que el diseño nos quede mejor y no sea darle cierta caracterización de acuerdo a las medidas de la plantilla a quien estamos haciendo la prenda, ¿no? Entonces sí es necesario por eso tener bien presentes esos detalles, porque son los que hacen la diferencia entre un buen corte y un buen diseño. Entonces pues sí, la experiencia es la experiencia y los teachers son los teachers. Yo no les resto sus méritos. Por eso me permití compartir ese video que me pareció pues una manera muy de hacer un chaleco moderno, como nos dice la teacher, ¿no?, consentida de mi canal, que es la maestra Rosina de Costura Fácil, y pues sí se las recomiendo. En fin, bueno, pues eso es en cuanto al diseño, ¿no? Y en cuanto al otro diseño de estructuras, espero que, pues sí,
digamos, no tengo mucho, bueno, sí, van surgiendo por ahí algunas observaciones, me han seguido compartiendo videos, se los agradezco tanto a quienes los han producido como al algoritmo que me los ha hecho llegar, y pues pues sí que me han dejado reflexionar, porque bueno, hay mucho que decir, porque les digo que se convirtió, esta telenovela de Betty la Fea fue una especie de, digamos, equivalencia, yo lo entiendo, con la creación de aquí en México como si hiciera El privilegio de amar, donde nos presentan los esquemas de las probables secuelas en cuanto a los estímulos de los de las proyecciones de los personajes y de lo que es en su protagonismo a veces trae las secuelas de sus maneras, de sus modalidades de ver la vida y de cómo ellos afrontan y enfrentan sus circunstancias. Entonces se hizo una especie de recopilación de tantos argumentos, y en El privilegio de amar eso es lo que me pareció interesante, ¿no? Es como una especie de, pues se puede decir, sí, equivalencia de diferentes esquemas y comportamientos en la etiqueta social de la pareja, ¿no? Entonces, bueno, para los que no tuvimos mucha experiencia en estas cuestiones, pues sí nos presentaron la vida de una pareja madura en los personajes protagonizados por los actores Andrés García y Elena Rojo. Entonces estaba muy interesante también ver, porque en cierta manera da una especie de justificación de por qué a veces el diseño de los hijos salen de esta manera o con estas actitudes o con este eh, empeño de pues de estructurar un esquema variable a lo que a veces absorbieron en la educación y en su desarrollo. Entonces, de acuerdo a la experiencia, pues cada quien platica como le va en la feria y de acuerdo al molde que le tocó, pero como les decía yo en el video pasado, pues es que como yo digo que es lo más razonable que si nos dieron la oportunidad de estar en este planeta, les debemos por esa parte respeto y cariño a los padres, por una parte, pero también tenemos que los hijos aportar parte de nuestra, este, digamos, actitud y desempeño y tener voz propia y carácter y formarlo bien para poderle dar un buen diseño a lo que queremos, ¿no? De nosotros, cómo queremos afrontar las circunstancias. No van a ser igual al diseño que tuvieron los padres. Entonces, cada quien le toca circunstancias diferentes en la forma de social, económica y de otras índoles, porque es otra época. Entonces no se repite el modelo a veces y eso es lo que decepciona a los padres, pero pues es la diferencia entre poder tener ese criterio y no tenerlo y querer hacer pues la misma copia de los papás, ¿no? Entonces ahí es el absurdo que a veces se comete en cuestiones de formación, de desarrollo personal. Entonces a los hijos les toca tomar la iniciativa para ir formando su carácter y separar esas cuestiones. Y si sienten, es muy válido la estrategia que plantean a veces los mismos coach y formadores y a los que acuden en asesores de componer esa disfuncionalidad en las relaciones entre padres e hijos, ¿no? Que dicen, si es imposible que nosotros vayamos trazando la línea de diseño que queremos en cuanto a nosotros no podemos tener a veces digamos las mismas preferencias que los padres, ¿no? Tenemos a veces otro tipo de preferencias y en eso a veces no nos parecemos, pero si nos están impidiendo tener ese libre albedrío es donde vamos a chocar. Entonces ahí la conducta se va a deformar y entonces pues tiene una justificación. Por eso digo, sí es bueno hasta cierto punto, pero también los hijos tienen que poner digamos, cuando empiezan a tomar conciencia que ellos se tienen que manejar como entidades aparte y que
es temporal la dicha de tener los padres que más adelante pues sí tienen que aprender, ¿no? También y también pues decir yo que darle apertura a lo que también a veces los papás no te la dan, ¿no? Hay padres que sí son accesibles, ¿qué quieres ser? Dime qué te gusta y tienen cierta paciencia, pero llega un momento en que cuando son muchos hijos, ahí como que ya se pierde esa tolerancia y hay pues un régimen de uniformidad entre la educación que le tocó a un hijo y a los que le sigan. Entonces, no, pues eso es lo más, no es que les quede más cómodo, sino es lo más accesible a la posibilidad de educación de los papás. Entonces, si no se tiene esa capacidad, pues cómo se va a aumentar es simbólico, ¿no? Entonces todo depende si hay mucha polémica y todo en cuestiones de educación, pero pues la formación a veces pues es complicado, por eso no a todos se nos da esa facilidad para trasladar y pues formar, ¿no? Pero bueno, pues hay pedagogías, hay como ejercicios de delimitación, hay que aprender a definir lo que queremos, a darle su espacio, a delimitar la problemática y a conocer las variables para así poder saber qué es lo que podemos diseñar y cuál es lo que se nos dificulta, ¿no? Entonces en base a ello ya tenemos una apertura ahí de posibilidades y de alternativas y pues es complicado, sí se requiere a veces de esa orientación en base a las capacidades que a veces pues por observación heredamos así de primera instancia y decimos, bueno, pues yo no sé cómo, yo aprendí, pero pues yo porque veía me decía y yo preguntaba, ¿no? Así es como aprendes, ¿no? Si estás de metiche ahí observando, ¿qué le pone mamá a la comida para que sepa así, cuál es el punto de ebullición y qué ingredientes son los que necesita poner, qué cantidades de ingredientes para darle ese sabor, ¿no? Entonces ya estamos ahí teniendo una noción, aunque sea a mínima escala, y ya si no nos queda a mayor escala, pues tenemos que ajustar la cantidad de ingredientes de acuerdo a la cantidad de preparación que vayamos a hacer y todo eso. Y lo mismo es la vida, ¿no? Entonces es una metáfora en cierta manera, ¿no? Un patrón de diseño que podemos copiar, pero pues sí se requiere también de paciencia y de tener esas ganas de hacer, ¿no? De ponerle, imprimirle empeño, interés, seguimiento y práctica y es un coctelito de cosas. Entonces eso es lo que nos lleva a entender, pero ya luego empezamos a tomar conciencia en una etapa donde ya hemos experimentado ciertas cosas, entonces podemos entenderlas mejor que en nuestra etapa de que pues decimos todavía nos faltaba mucho y nos saturamos mucho de información. Entonces tenemos que ir por partes y ese es pues no el secreto, pero yo digo es una de las formas que les ha funcionado a algunos, ¿no? Concentrar su atención en una capacidad y luego en diferentes tiempos aprender diferentes cosas y luego pues ya practicarlas de acuerdo a sus posibilidades y bueno, porque luego aprendemos una cosa y luego pues no tenemos esa capacidad de disco duro, de archivo, entonces tenemos que actualizar de nuevo ese conocimiento con la práctica y volver a retomarlo. Entonces yo digo que es una cuestión ya de aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, valiendo la sugerencia y bueno, ya en este juevesito que es de diseño yo también tengo cosas que hacer, entonces vine nada más a compartirles estas observaciones como les había prometido y pues déjenme asimilar muy bien esta manera, a practicarla en papel y ya después se las vuelvo yo a si es que como yo interpreté la información que nos da la maestra Rosina, pero por lo tanto les comparto en calidad de mientras pues sin nada mejor como la maestra para explicar la técnica y yo voy a ver si le entendí o no, primero en papel lo practico y ya si me sale pues ya les diré yo digamos
algunos detalles, porque a veces pues sí se nos pasa, queremos explicarlo todo y lo condensamos y nos saltamos un paso y ahí estuvo la falla, ¿no? Entonces hay que tener más, más capacidad y llevarlo por pasos y aunque tengamos que anotar, si no se nos quedó, vamos siguiendo los pasos y ya. Entonces le damos seguimiento y logramos nuestro objetivo de diseño. En fin, por aquí los veo luego y pues pásensela muy bien en este juevesito de diseño.